Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de noviembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos eran una de las sectas más prestigiosas del judaísmo, junto con los fariseos. Había diferencias en la doctrina de ambos. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. No creían en el Espíritu Santo. Bueno, usted me dirá, claro, tampoco creían en la existencia de los ángeles. ¿En qué creían entonces? Y estaban como conformes, ¿no es cierto?, con su estar en este mundo. Estaban en el mundo y eran del mundo. Y entonces el pasarla bien, porque era una secta, digamos, de un poder económico importante, tenían un prestigio social y en ese sentido también ocupaban social, diríamos desde el punto de vista socio-religioso, sí, papeles importantes. Bueno, y la idea de ellos era como la de todos aquellos que perseguían a Jesús, que no creían en el Mesías y en lo que, sobre todo y fundamentalmente, este Mesías venía a enseñar. Venía a liberar, venía a darnos lo que no teníamos, venía a darnos la vida. Bueno, preferían seguir alegremente porque la estaban pasando bien, dicho así de un modo casi popular, ¿no es cierto?, en el mundo presente. Entonces va la pregunta a Jesús. Vemos que es una pregunta tramposa, con el afán central de hacerlo tropezar, caer en un error y después buscar un motivo más para perseguirlo y para acusarlo. Maestro, le preguntan, dinos, respecto de la resurrección de los muertos, un hombre se casó y murió sin tener descendencia. Conforme a la ley de Moisés, Levirato, bueno, está escrito que la esposa debe tomarla entonces su hermano para darle descendencia. El caso es que el hermano tomó a la viuda y también murió, pero tampoco dejó descendencia. Y fueron 7 hermanos en sucesión y ninguno dejó descendencia y todos murieron. Finalmente murió también la mujer. Ahora dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por esposa.
Claro, aquí viene la respuesta de Jesús. Fíjese en esto, ellos no creían ni en la resurrección de los muertos, dijimos, ni en los ángeles, ni en el poder de Dios. Y la respuesta es esta. Están errados. La manera en que preguntan no es la manera en que debe ser formulada la pregunta respecto de este tema. Porque fíjense, ¿qué les dice Jesús? Ustedes no conocen ni la Escritura ni el poder de Dios, porque los que merezcan ser del siglo futuro y de la resurrección, los hombres no se casarán ni las mujeres se darán en matrimonio. Antes son como los ángeles. Fíjese que acá Jesús en esta respuesta está mencionando los puntos en los cuales no creen los saduceos. La resurrección, el poder de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles. Bueno, no se casarán ni las mujeres se darán en matrimonio. Muchas veces hablamos de temas que desconocemos. ¿Cómo ha de ser la resurrección de los muertos? Tenemos sí la base en la enseñanza y sobre todo por la fe de lo que nos enseñó nuestro Señor, que murió y resucitó. Él resucitó. Pero sabemos las dificultades que tuvieron aquellos que fueron testigos de su resurrección, que declararon haberlo visto resucitado. María Magdalena, por ejemplo, los discípulos de Emaús. Pero en los dos casos ambos no lo reconocieron. En una primera mirada. Hace falta una segunda mirada, una mirada nueva. Hace falta la voz del Señor. Hace falta, en el caso de María Magdalena, que sea nombrada por su nombre, María. Ahí deja de confundirlo al Señor resucitado con el hortelano, lo cual también nos da una pauta, ¿no es cierto? En el sentido que uno dirá, bueno, era un hombre, ¿no? Porque el hortelano, el cuidador del huerto, era un hombre. Y en el segundo caso, tampoco en el camino, lo reconocen los discípulos de Emaús. Claro, lo confunden con un extranjero, peregrino, pero lo reconocen en la fracción del pan, en el momento, en el instante eucarístico. Pero en ambos casos el Señor no se queda con ellos. Antes bien sí, les da una comisión a María Magdalena ser apóstol, a anunciar que lo ha visto resucitado. Y también a ellos, de los cuales se les va. Desaparece el Señor, no permanece la figura que vieron. Pero lo reconocieron. Y reconocieron que en el camino, cuando iban a participar del alimento para la vida, no lo hubieran reconocido. Ahora, claro, la resurrección de los muertos se nos muestra a través de los evangelios siempre decimos 3 episodios. La resurrección de la hija de Lázaro, era una niña, era joven, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, ¿no? La primera resurrección, la hija de Jairo. La segunda, el hijo de la viuda de Naín. La tercera, Lázaro. Pero aquí no se puede hablar de la resurrección en el sentido en el cual lo está planteando Jesús, porque no olvidemos que tanto en los 3 casos, todos ellos volvieron a morir. Entonces se puede decir que no habían resucitado para la vida eterna, habían revivido más que resucitar. En el caso del Señor resucitó, vive a Dios, y como vive a Dios no puede morir. Por eso el Señor también les dice a estos saduceos, respecto de la resurrección, ya les dijo Moisés, le dijo Dios a Moisés, ¿no es cierto?, en el desierto de Madián. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Lo cual nos está indicando que están vivos Abraham, Isaac y Jacob. ¿De qué manera están vivos? A veces pensamos que están vivos como lo que eran cuando estaban vivos en el tiempo, en el cuerpo de su tiempo, con el alma, ¿no es cierto?, abierta ya por la fe al mensaje de la palabra y a la acción de la misma.
Pero respecto de cómo han de ser aquellos que participen de la resurrección, no podemos hablar porque no tenemos experiencia. La última experiencia que se nos dice del Señor es cuando el Señor asciende a la gloria de Dios. Y entonces, habiendo glorificado a Dios en la tierra, es glorificado por Dios en los cielos. Y es el lugar definitivo, el lugar de la gloria, claro está. A ese lugar nos lleva el Señor también. Pero de acuerdo a la especulación racional de la inteligencia humana, no alcanzamos a entender, como quien dice, imaginar, ¿no es cierto?, visualizar aquello. ¿Cómo será? ¿Cómo será el cuerpo? ¿Cómo será todo eso que desconocemos y de la cual no podemos hablar, sino por la fe? ¿Creemos en la resurrección de los muertos? Claro que creemos. Es la base de la fe cristiana. El Señor resucitó. Porque si no creemos en la resurrección de los muertos, tampoco creemos que Jesús resucitó. Y si no creemos en esto, vana es la fe nuestra. Más aún, estamos en nuestros pecados y somos hechos testigos mentirosos de Dios cuando afirmamos que Cristo murió y Dios lo levantó de entre los muertos. Pero el caso real es que Cristo resucitó. Primicia de los que han muerto es hecho. Y todos hemos de resucitar, es claro. Primero la primicia, Cristo, el primero para ser el primero en todo, de resucitar entre los muertos. Y luego aquellos que sean, y mañana vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, de Cristo en su venida gloriosa. Ahí todos seremos levantados. Pero a resurrección de vida eterna, aquellos que han hecho por medio del cuerpo todo aquello que demandó el Señor a través del mandato del amor. Aquellos que no lo hicieron serán levantados a juicio, resucitados a juicio. Pero la resurrección de los muertos es la base de la fe cristiana. Estos saduceos no creían, no creían porque entendían que la estaban pasando bien en este mundo. Este mundo que al cabo de unos años les daría a ellos aquello en lo que ellos aparentemente, claro, estaban pasándola bien, como quien dice, económicamente fuertes, socialmente en una posición superior, y entonces con eso les bastaba. Pero el fin que les aguardaba era la muerte, la desaparición total. El cristiano espera la vida, una vida mejor, una vida eterna, una vida gloriosa. En eso creemos, en eso nos afirmamos y en eso se fundamenta nuestra fe, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que siempre tenemos que tener presente lo que el Señor nos dice. Dice, yo soy la verdad y la vida. Quien cree en mí jamás morirá. Claro, efectivamente lo que le dice a la hermana de Lázaro, a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y si vive, no morirá jamás. El que cree en mí, esto es fe. Cuando muera, no muere, vivirá, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive, ya está vivo por la fe, no morirá jamás. No hay muerte. A lo sumo usted irá a parar al cementerio, sí, o a una urna. Pero usted, su ser, aquello que usted es delante de Dios, imagen y semejanza, no morirá jamás. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu Espíritu Santo, tu Espíritu de fe y amor, tu Espíritu de vida y resurrección, tu Espíritu, Señor, que en nosotros nos da la fe, la esperanza
y el cumplimiento de la misma en Cristo Jesús, Señor nuestro, por el cual pedimos, recibimos y te damos gracias. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.